nos vamos a la entrevista con nuestra admirada Ingrid Urgueles. Ingrid, muy buen día, te saludo, aquí estás ya. Gracias, muy buen día por estar ahora con nosotros en este espacio a las 10, bienvenida. Hola, querida Marta Olivia, no, encantada de estar acá, así que nada, conversemos, es un buen espacio este porque vemos todo lo que se está moviendo, ¿no? Estaba justo viendo el... Sí, fíjate que incluso salen más temas, o sea, yo quería hablar contigo sobre la derecha, pero también sobre este decálogo, si tienes algo, el decálogo de Sheinbaum. Te invito a que lo veamos, le demos un repaso rápido. Les quiero comentar que, bueno, la presidenta electa, primero pidió permiso para retirarse de Morena, y ella ayer en esta convención extraordinaria de Morena, que es la séptimo Congreso Nacional Extraordinario, que fue ahí en la Ciudad de México, pues ella leyó un decálogo o dio a los militantes un decálogo. ¿Qué es lo que significa? Rápidamente, número 1, pide a los morenistas no apostar a la división interna. El 2, comportarse con honestidad y sencillez. Ella dijo que la parafernalia del poder es del pasado, de corrupción y de privilegios, no de ahora. 3, que nunca se permite el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo. Tampoco el sectarismo, el exceso de pragmatismo sin principios. Ese ahí, anótalo por ahí, Ingrid, el exceso de pragmatismo sin principios. 4, no ser que a mí me parece uno de los más importantes, no ser un partido de Estado. Es decir, el gobierno cumple su tarea para la transformación del país y el partido las suyas, cada quien en su lugar. 5, mantener fuerte y sólido el Instituto de Formación Política que consolide el humanismo mexicano, es decir, que no se pierda el aprendizaje de la historia de México y del movimiento. 6, seguir siendo partido y seguir siendo movimiento. Es decir, seguir como partido, pero pues como que no olvidarse de las bases, lo interpreto yo, la movilización social, sobre todo para defender los derechos de los mexicanos. 7, garantizar que los candidatos y candidatas sean decididos por el pueblo a través de las encuestas. Esta ha sido una de las grandes fortalezas. 8, los gobiernos emanados de Morena deben garantizar austeridad, honestidad, cercanía con el pueblo y el principio de por el bien de todos, primero los pobres. 9, no puede haber colusión con la delincuencia ni organizada ni con la de cuello blanco. Y 10, luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo y sobre todo tener la certeza de que, dijo Sheinbaum, somos un instrumento del pueblo para seguir empoderándolo y con ello garantizar la transformación de México. Primero, Ingrid, ¿qué te parecen este decálogo? ¿Cuál es el mensaje, además de todo lo que dijo, que lanza la presidenta electa? Mira, yo creo que es un decálogo como muy en la línea de lo que estaba trabajando el presidente López Obrador al momento de fundar el partido y el movimiento. Hay que recordar que son cosas como que sí, están engarzadas, pero son un poco diferentes, ¿no? Yo siento que, claro, es como seguir la misma línea de la austeridad, el no influyentismo, digamos, un poco el primero los pobres, que siempre ha sido el eslogan de este movimiento. Y de alguna manera es como reforzar, ¿no?, ciertos puntos que pudieran en algún momento sentirse algo extraviados, ¿no? Me llama la atención, obviamente lo de la austeridad es bastante clásico, ¿no? El nepotismo me llama la atención porque justamente estamos viendo ahí al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador meterse a Morena y ser elegido rápidamente. Igual Luisa María Alcalde, que también viene de una familia ahí, pero bueno. Me llama la atención también que efectivamente está, digamos, yendo hacia ciertos valores morales que el presidente siempre ha estado poniendo, ¿no? La honestidad, la sencillez, los no aspavientos, la frivolidad, esos son como muy del movimiento, o sea, palabras que uno ya ha escuchado antes, nada, digamos, tan novedoso. Y como a ti me llama la atención ese del no ser un partido de Estado, ¿no? O sea, no ser el PRI en el fondo. Dice, claro, el gobierno
cumple sus tareas para la transformación del país y el partido para las suyas, o sea, como que van de alguna manera en sentido paralelo y sin caer en la cosa burocrática. Yo creo que está pensando, claro, no volver a los partidos de Estado únicos, ¿no? Como priistas clásicos del país, de esta dictadura perfecta, sino que un poco no seguir esa línea. No porque lo esté siendo, sino que como una advertencia, ¿no? Son como advertencias. Y además reforzar el movimiento, es decir, cuando habla del Instituto de Formación Política, ella está hablando de la formación, es decir, que las nuevas cuadros se vayan formando, vayan adquiriendo una cierta ideología para que tampoco desde abajo se vaya bifurcando en distintos intereses. Y cuando habla de unidad, a mí me parece bastante lógico, considerando que este periodo ha sido sumamente difícil, lo hemos visto, ¿no? En términos de cómo está la oposición, cómo están los intereses dando vueltas, y la cohesión o la idea de que el partido esté unificado y no que hayan disensos tan fuertes o que hayan, digamos, líneas opuestas, es bastante lógico, porque ella sí va a necesitar de un partido fuerte, ¿no? Yo creo que eso, ella está pensando más en lo que va a necesitar como gobierno para los años que vienen, y efectivamente lo que no tiene que ocurrir en Morena, no tiene que ocurrir es que se debilite, ¿no? Y por el exceso de pragmatismo que hemos visto, no solamente estos días, sino que desde ya hace mucho tiempo, donde Morena incorpora a sus filas a gente que no necesariamente es de izquierda, gente que viene del PRIAN, a gente que es transa, y lo sabemos, ¿no? Esos son los riesgos que tiene que se vaya desdibujando desde la base. Entonces yo creo que es como una especie de medida contra esta cuestión de abrirse a que entren estos cuadros que no son, digamos, ideológicamente afines a Morena. Yo creo que va por ahí, Marta Olivia. Sí, como analista política, abogada, doctora en literatura, Ingrid Ugelles, te quiero preguntar esta parte, es decir, es como un decálogo de buenas intenciones donde hay una cierta de contradicciones por ahí, o cómo se interpreta, ya me lo dijiste de alguna manera, pero porque sí, releyéndolo un poco ahorita que estabas diciendo, eso es lo primero que vemos, ¿no? Cuando habla del nepotismo, esto hablamos de alguna manera, ¿esta es la continuidad con cambio? ¿O el cambio sin continuidad? ¿O cómo? ¿Qué quedamos, doctora? Bueno, yo siento que efectivamente es como un decálogo de buenas intenciones, como un poco para marcar y trazar la línea por donde tienen que ir las cosas, ¿no? El presidente lo hacía también continuamente, es decir, sí, veíamos contradicciones, veíamos cosas que no necesariamente eran las mejores, y él siempre salía a reforzar las ideas que son como las ideas, digamos, teóricas, de dónde debiera estar el partido y cuáles debieran ser como los valores, un poco con esta moral medio judeocristiana en su caso. Ahora me parece que es un poco más, menos de ese lado en el caso de Claudia Sheinbaum. Pero claro, es un decálogo como de lo ideal, ¿no? De lo perfecto, y de ciertas como líneas, ¿no? Es decir, no se olviden, digamos, que la base de este movimiento es preocuparse primero de la justicia social. O sea, eso como no se les olvide, ¿no? Un poco. No se les olvide que estamos en contra de la corrupción, y eso de nuevo es poner la idea de que estos cuadros que ya están en Morena y que, porque yo siento que es como, son varios mensajes los que está dando la presidenta. Es decir, hay un mensaje que es para las bases, derechamente, o sea, para quienes forman parte de Morena, que es de refuerzo de lo que han venido trabajando, sobre todo en el Instituto de Formación Política, donde ahí sí se trabajan, digamos, estas partes como más ideológicas. Y por otra parte es un mensaje a quienes, los chapulines que están saltando al barco, de cómo van a hacer las cosas, yo creo, ¿no? O sea, ella sabe que hay estos infiltrados, sabe que son de peligro, y por lo tanto es ponerle, digamos, un marco de acción. O sea, esto va a moverse por este lado. No vamos a estar nosotros favoreciendo a los empresarios, no vamos a hacer el PRI. O sea, eso me parece súper llamativo, como ella sí está, a diferencia del presidente, yo creo que no lo escuché nunca hablar de diferenciarse del PRI así con tanta claridad, digamos, no vamos a hacer un partido de Estado. O sea, ni piensen que va a ir por ahí la cosa. Y claro, ella ha hablado poco, digamos, de este traspaso de estos cuadros que no son de Morena, o sea, siempre lo ha hecho alguien más, ¿no? Adán Augusto, siempre hay como estos operadores que hacen esto, que llegan a los acuerdos y uno ve, ya, bueno, ya entró Yunes, después entró este otro, pero ella así manifestarse, digamos, públicamente no lo ha hecho. Entonces yo creo que, claro, es una preocupación
que no solo tiene ella, sino que tiene el partido, de cómo se van a dirigir o cómo van a manejar esto personas que están como un poco afuera. Entonces, sí es marcarles una pauta, siento yo, como de, a ver, esto va a ir por acá, ¿no? Y vamos a buscar 2, 3 cuestiones, y ni piensen que nosotros vamos a desviarnos ni a derivar hacia otro partido como, digamos, el PRIAN o cosas a las que ustedes están acostumbrados, ¿no? Así que yo un poco lo veo así, pese a las contradicciones, porque siento que una cosa es la narrativa y otra cosa es cómo están las cosas en la práctica, ¿no? Y si bien vemos que en la práctica hay contradicciones, porque evidentemente, o sea, lo influyentismo, el nepotismo, meter gente que no necesariamente es del partido, ser muy pragmático, esta es la parte como teórica, ¿no? O sea, sí, eso no es lo ideal, un poco, ¿no? O sea, lo vamos a hacer cuando sea necesario, pero no es el ideal de partido que estamos tratando de dibujar. O sea, sí ahí uno ve, como digamos. Sí, en estas últimas semanas hemos visto cómo la derecha se ha reorganizado, ya no solamente en las redes sociales, estamos hablando de la irrupción en el Senado con la anuencia de los partidos de derecha, vimos esta agresión al presidente del Senado, vimos ayer esta encono, y todavía lo mencionábamos al inicio, este botellazo que no era el presidente, ya salió alguien a decir no era para el presidente, sino que era una entre los trabajadores del Poder Judicial. Hoy arranca ya el proceso para elegir a magistrados, jueces y ministros. Hay también protestas ahí. Y están llamando los trabajadores del Poder Judicial diciéndole al INE, hey, respeta. O sea, a mí me parece, se está llegando el coqueteo, la derecha con la violencia. ¿Cómo lo interpretas? No, yo veo una derecha desesperada, la verdad. O sea, estamos en un momento político muy delicado, creo yo, muy delicado, porque se está empujando ciertas reformas estructurales que molestan profundamente a ciertos poderes económicos, políticos del país, y por lo tanto la reacción es bastante como ilimitada, ¿eh? O sea, uno puede más o menos siempre calcular cómo va a ser la reacción de la oposición, pero sabemos que la derecha en el mundo no tiene límites. O sea, yo como chilena que se tomaron el poder y mataron al presidente en su momento, digo, esto puede ser realmente, digamos, no es como saber hasta dónde puede llegar la derecha en general, ¿no? Y que lleguen y apelen a la violencia es algo que también hemos visto antes, ¿no? Es decir, cuando las derechas ven que sus intereses están siendo tocados o sienten que van a perder los privilegios que gozaban en ciertos países, eso puede ser detonante de violencia perfectamente, ¿no? Y estamos viendo que efectivamente estamos derivando hacia una cuestión bastante violenta en términos de cómo se está posicionando la oposición. O sea, han ido variando su discurso, de un discurso bastante como opositor normal, digamos, de discusión, de columnas, de opinión, etcétera, a porros y gente, grupos que lanzan botellas, que entran al Senado, que alguien los deja entrar, obviamente, que irrumpen, ¿no? Y que ya están cargando cierta agresividad. Ahora, ¿por qué? Porque, claro, estos intereses económicos y políticos ven que efectivamente se les está pasando una aplanadora, y es una aplanadora con ciertos cambios que sí los afectan. O sea, más allá de que no es lo ideal para ellos que haya un gobierno, digamos, que está pensando en la justicia social, ya los cambios, las reformas constitucionales son cuestiones más estructurales. La reforma del Poder Judicial es un poco un bastión que ellos tenían, ¿no? Desde el Poder Judicial ellos tenían la posibilidad de frenar cualquier tipo de cambio, el que fuera, ¿no? Es decir, si se hacía una reforma minera, si se hacía una reforma, digamos, del maíz transgénico, se hacían reformas importantes en términos económicos, ellos siempre podían, desde el Poder Judicial, presentar sus amparos con sus amigos que tenían ahí para frenar y que no se les aplique, y etcétera, ¿no? O sea, era un mecanismo que ellos tenían. Ese mecanismo se les terminó. Y va a haber que, o sea, yo pienso, claro, ya no tienen el Poder Judicial, porque efectivamente esos amigos que tenían en el Poder Judicial van a ser cambiados por gente que va a ser elegida democráticamente, entonces ya no van a tener ese nivel de posicionamiento e influyentismo sobre el Poder Judicial. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Y lo interesante es que, claro, este es un periodo tan tenso porque no solamente estamos viendo el cambio, la transición
del presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, que va a ser, digamos, igual es un cambio de presidente, aunque sea sedoso, aterciopelado, le llaman, ¿no? La transición, o sea que no va a ser una transición dura, pero de todas formas es una transición que viene muy intensa porque viene con las reformas constitucionales. Y esas reformas constitucionales precisamente vienen o buscan allanar un poco el camino de la próxima presidenta para que ella ya pueda gobernar sin tantas trabas y sin tantas dificultades como le pasó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchos lo tachamos ahí de tibio, porque efectivamente faltaron, ¿no? Ciertas reformas, pero había este amarre, ¿no? El Poder Judicial o formas que tenía la oposición de frenar, de evitar, de no pagar impuestos, y ahí los amparos para no pagar impuestos, etcétera. Y ahora, claro, viene un periodo en que no solamente sacamos esa traba, o sea, les quitamos, digamos, a la oposición, los dejamos sin su mecanismo y su herramienta para frenar cosas, sino que además vienen las reformas, ¿no? Y claro, vienen las reformas que no les afectan mayormente, como la de la Guardia Nacional o la de los pueblos indígenas que estamos justo ahora viendo, pero viene después de la de la minería, ¿no? Viene la del maíz transgénico. Esas son reformas muy duras, porque efectivamente los intereses detrás de las mineras son tremendos. O sea, yo escuchaba a Daniela Pastrana que decía, ¿saben qué? Estamos investigando quiénes son los dueños de las mineras que hacen fracking y son las 4 riquezas más grandes de México en conjunto con las riquezas más importantes de todo Norteamérica. Entonces, estamos al frente con poderes que tienen mucho dinero, que tienen mucho, digamos, poder en distintas áreas, medios de comunicación, políticos, etcétera. Entonces, claro que vamos a ver reacciones un poco ilimitadas del otro lado. Perdón si me extendí demasiado. Perfecto. Fíjate que justo esto, de pronto como que los conservadores se vuelven, entre comillas, democráticos. De pronto, o sea, estoy recordando que Ricardo Anaya regresa de un autoexilio en Estados Unidos de 3 años y ahora ya es por obra y magia del Partido Acción Nacional, es senador de la República. Él dijo en El País hace unos días que la oposición no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. De pronto es lavarse un poco la cara, es como salir con este tono de frescura para decir, créanme, ahora sí hablo en serio. ¿O qué te parece esta declaración? No, la oposición yo creo que efectivamente no está a la altura de las circunstancias, ¿eh? O sea, hemos visto de la discusión del Senado respecto a la reforma del Poder Judicial, que digamos que fue la gran batalla narrativa o de posicionamientos, cómo la oposición no tiene, digamos, contenido, ¿no? O sea, totalmente vacía de ideas, de proyectos, de líderes políticos, de todo. Que tienen a estos individuos que van resucitando, o sea, estamos viendo como la resurrección de los muertos aquí, porque hasta Zedillo apareció y uno dice, uy, están echando mano a todo, porque ya no tienen ellos cuadros nuevos, no tienen nuevos líderes, no tienen opiniones informadas, no tienen proyectos, no tienen nada que proponerle al país. Y un poco ellos no han sido capaces incluso de hacer la autocrítica mínima, de decir, bueno, tiene que haber alguna razón por la que perdimos de manera tan escandalosa, ¿no? ¿Y por qué Morena ganó todo? O sea, efectivamente no estamos ofreciendo absolutamente nada. Y en la discusión del Senado, uno veía a Marta Olivia, qué nivel más bajo de discusión de la oposición. O sea, no había, digamos, habiendo un montón de cosas que discutir de la reforma del Poder Judicial, sobre todo a mí la que más me complicó era la de los jueces sin rostro. ¿Cómo podrían ellos perfectamente haber puesto ciertos puntos, haber contradicho algunas cosas, haber presentado, digamos, algún otro proyecto alternativo? Pero nada, lo único que vimos fue unos berrinches de gente escandalosa, ¿no? Con ofensas, con agresividad, con parafernalia, con performance ahí de subirse al estrado, etcétera, pero en ningún momento ningún contenido, ¿no? Eso es lo que, claro, es preocupante en el sentido de que siempre tiene que haber estos poderes que se oponen para que haya equilibrio y balance, pero en México estamos viendo una cuestión absolutamente decadente, sin posibilidad de reorganización, ¿no? Porque tampoco hay esos liderazgos. Y llegan allá y lo resucitan de entre los muertos también. Y uno dice, estas personas realmente no están entendiendo el momento político y su rol en este momento político. Porque la verdad es que, por ejemplo, un gesto que a mí me llamó la atención y dije, mira, esto está muy bajo,
la discusión de la reforma del Poder Judicial, quedaba una intervención de la oposición, la última, con la que tú vas a cerrar, ¿no? Que tendría que ser una cuestión para dejar. Es importante, es la última, o sea, va a quedar eso, ¿no? En la agenda y va a aparecer al día siguiente. Y Marco Cortés dice, ¿qué habla Lili Telles? Y yo dije, ¿cómo dejan a Lili Telles para la última intervención? O sea, de verdad no tienen a nadie más articulado que sea capaz de, digamos, hilvanar un discurso coherente, decente, de posicionamiento en contra, y ponen a Lili Telles, que es, pero ya sabemos lo que habla pura tontería, y ahí Fernández Noroña, con la brillantez que le caracteriza, busca por dónde alterarla, y se altera, y lo único que queda del discurso de la oposición fue, diga mi nombre completo. O sea, y ya. Y tú dices, bueno, eso es la oposición, ¿no? Eso es lo que nos están ofreciendo al país. Entonces, yo no sé cómo lo van a hacer para reorganizarse, porque no han podido hasta ahora. O sea, mira las performances nomás. Exactamente, y al final Lili Telles hizo lo de siempre, la estridencia, hacer TT varios días y estar en el comentario y en la creatividad de los mexicanos con esas portadas de la revista, de todas las revistas Vaquero, Sentimental y de todos, ¿no? Gracias Ingrid, vamos a estar muy en contacto porque se vienen ahora sí en la cuenta regresiva y hay mucho de qué hablar. Gracias por lo pronto. No, de nada, y estaremos conversando aquí de eso y de, bueno, el noroñili, como le decían, ¿no? Los memes y cosas que también hay que estar atentos a eso. Claro. Muchas gracias, Marta Olivia. Gracias, hasta pronto.